Goma. Señor Goma, gracias. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ya han visto que está en nuestro plató Serafín Fanjul para hablar de otro de los temas que interesa muchísimo a la sociedad española, a los españoles, lo que está ocurriendo en nuestro país. Él es un experto, bueno, tiene un currículum vastísimo, pero es un islamista, experto en el Islam, y nos va a dar muchas luces, creo yo, interesantes y necesarias en este momento donde hay mucha desinformación con lo que está ocurriendo en España. Breve pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. 11:22 de la noche, tiempo ya de abordar uno de los aspectos que yo creo que interesa muchísimo a los ciudadanos de nuestro país, y más a raíz de lo que ocurrió el pasado 17 de agosto con ese atentado en Barcelona que causó la muerte de 16 personas. Está con nosotros Serafín Fanjul. Antes le presentaba como un arabista y me equivoqué, experto en el Islam, me había dicho yo islamista. Evidentemente es un error, el cual ahora mismo matizo. Don Serafín, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, señor Fanjul, en España, los españoles ¿sabemos exactamente lo que es el Islam? ¿Tenemos conocimiento de lo que es esta religión que cada vez profesa más gente en nuestro país? Bueno, yo creo que en términos generales no hay una idea muy clara, excepto los especialistas, que somos un mundo aparte y quizá no modélico, pero aparte de nosotros, pues realmente la población española no tiene una idea ni aproximada, ni los que están a favor ni los que están en contra. Del alcance y de la dimensión que es el Islam como fenómeno sociológico y cultural, aparte del religioso, y luego ya no quiero entrar en la deriva fanática o terrorista, que eso a mí me interesa menos, vamos, me interesa en tanto que hay víctimas y sufren, pero pues realmente el terrorismo hay que perseguirlo con los jueces y los policías y punto, digo, en cuanto a lo que se refiere como fenómeno terrorista. Ahora, como fenómeno sociológico, pues ahí sí que creo que la información brilla por su ausencia. Hay de un lado... ¿Pero qué hay? ¿Desinformación o desconocimiento, señor Fanjul? Las dos cosas, hay las dos cosas. Hay, por un lado, un buenismo que acepta cualquier cosa, venga de donde venga, y especialmente del Islam, en el fondo quizá porque le tienen miedo. O por el contrario, pues hay una cerrazón absoluta por parte de sectores de la población española que simplemente pues condenan y embisten de manera ciega, ¿no? Lo cual tampoco es muy inteligente en el fondo, ¿no? Al menos hay que estar informado. Yo, desde luego, creo que en términos generales la población española no está al tanto de la dimensión del problema que tenemos. Entonces, someramente, señor Fanjul, ¿es el Islam una religión de paz? ¿Es una religión de guerra? Porque se oye cualquier cosa. ¿Qué diría usted? Pues mire, es que cualquier religión puede ser de paz y puede ser de guerra, depende de cómo se utilice la palabra de Dios o del Dios en que digan creer cada uno. El Islam por sí solo no es... Bueno, vamos a ver, hay contenidos teológicos, hay contenidos en el Corán y en el Hadith, o sea, en las historias atribuidas a Mahoma, una pseudobiografía que puede ser más o menos creíble, de acumulación de anécdotas de su vida atribuidas, ¿no? Pero en el Corán, desde luego, hay alusiones muy violentas y muy duras. También se puede argumentar que en la Biblia también las hay. Lo que ocurre es que las alusiones violentas de la Biblia son más bien de la Biblia hebraica, o sea, de la Torá y de los libros puramente judaicos, no del Evangelio cristiano. Es decir, del Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por el otro. En el Nuevo Testamento, aparte de la escena de Jesús expulsando a los mercaderes, a los mercachifles del templo y alguna otra cosa por el estilo, pues no hay alusión violenta y además tampoco era propiamente violencia, ¿no? De ninguna clase. Lo que hay es más bien perdón, caridad, amor, acercamiento, etcétera. El Corán no, el Corán es otra cosa muy distinta. El Corán es un conjunto de varias cosas, de normativas legales, de normativas políticas, de organización de la comunidad musulmana, afirmación de la fe musulmana en las primeras etapas y muchísimos exhortos a la lucha material, física, bélica contra los impíos, etcétera, etcétera. Entonces, se lo pregunto de otra manera, ¿un musulmán que profesa esta fe puede soslayar estos episodios violentos que usted está haciendo referencia del Corán y vivir esa fe sin tener en cuenta eso?
Pues mire usted, de hecho, ha habido musulmanes que no eran dudosos de serlo, que han podido sobrevivir con eso, han podido capear esa clase de temporales. Lo que pasa es que han tenido problemas graves y a veces han sido o bien apartados o bien asesinados, ¿no? Como era el caso de Anwar el-Sadat, por ejemplo, o el mismo Abdel Nasser. Lo que pasa es que estos tenían otras connotaciones militares, pseudosocialistas, entre comillas, etcétera, pero podían sobrevivir incluso declarándose musulmanes, haciendo la peregrinación, etcétera, y en un país tan musulmán como es Egipto. No ahora por los hermanos musulmanes, sino de mucho tiempo atrás. Egipto es un país muy islamizado en las costumbres, en la ideología, en el imaginario colectivo, etcétera. Egipto es un país muy islamizado de siempre. Vamos, un siempre que pueden ser 8 siglos, 10 siglos, 12 siglos, ¿no? Que es mucho. Lo que ocurre es que, claro, con eso parece ser que a los extremistas musulmanes no les bastaba. Y entonces los hermanos musulmanes, primero una de sus fracciones mató a Sadat, después llegaron a ocupar el poder después del derrocamiento de Mubarak, y eso iba por un camino realmente gravísimo. Iba por un camino imposible y tuvo que darse el golpe militar. O sea que sí se puede, si no soslayarlo, por lo menos se puede sobrevivir con ello. Ayer en el Catálogo el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, un musulmán, nos dijo que el problema de la integración de los musulmanes en España, hizo autocrítica, era principalmente de ellos mismos, de los musulmanes. Me gustaría que lo viera, señor Fanjul, y luego lo comentamos. Empezaron a desembarcar estos iluminados, que nosotros les llamamos, este señor que se ponía su chilabita, 4 barbitas, y estos señores empezaron ya a crear problemas, a crearnos problemas, a crear guetos. Yo pienso que ellos mismos se han estado gestando su propio gueto, y aparte de todo esto, es que no han recibido ninguna ayuda para despertar. No han recibido ayuda, yo pienso, no han recibido una ayuda por medio de su propio gobierno marroquí, que los tiene abandonados. Señor Fanjul, ¿por qué no se integran en los musulmanes que vienen a España, que vienen a Europa, crean esos guetos, etcétera? Pues mire usted, porque es una constante histórica de las comunidades musulmanas que están en territorios de mayoría de otra religión, el ser refractarios de manera sistemática a cualquier forma de integración. No en aspectos formales, comerciales, económicos, etcétera, en los pues pagarán a Montoro o no, según si se pueden librar, pero bueno, como eso nos pasa a todos. O serán socios, bueno, si pueden, del Barcelona o partidarios del Real Madrid, cosas así, pero una integración profunda no se produce. Lamentablemente, y digo muy lamentablemente para mí, porque me gustaría que fuera lo contrario, no participan voluntariamente y por gusto, por curiosidad, por ejemplo, de la cultura española o de la cultura europea en general. No participan, no les interesa. Yo no he visto nunca en España a un musulmán visitando el Museo del Prado, o visitando catedrales, o visitando iglesias o palacios antiguos. No les interesa, excepto los monumentos de origen árabe, que eso sí los visitan, y entonces eso les sirve para, no sé, sobrellevar un poco el complejo de inferioridad y decir, esto lo hicimos nosotros. Bueno, la verdad es que lo hicieron otros musulmanes que vivían aquí, y entonces no estábamos ni nosotros ni los musulmanes que hablan, ¿no? Pero realmente no les interesa la integración en la cultura. Y luego hay un aspecto fundamental que yo he señalado en numerosas ocasiones y que creo que hay que seguir diciéndolo. Mientras no haya una fusión de las comunidades a través de matrimonios mixtos, en los dos sentidos, no habrá nunca integración de los musulmanes, ni de ninguna otra comunidad. O sea, es que esto vale para los musulmanes y vale para los gitanos, es decir, y vale para cualquiera. Con un no musulmán y una musulmana con un no musulmán, ¿no? Sí, claro. El caso de musulmán con mujer que no lo sea no tiene problema ninguno, excepto que piensan que más adelante, andando el tiempo, pues ya se convertirá, y en todo caso su opinión no cuenta demasiado, ¿no? Pero el caso contrario está socialmente legalmente perseguido en los países en que lo pueden hacer, que son todos los países musulmanes, y está socialmente muy mal visto. Y cuando una mujer da el paso, una mujer musulmana da el paso de casarse o de enredarse o de hacer lo que le dé la gana con uno que no lo sea, está arrostrando un problema familiar monumental.
y un problema social, y si vive en su propio país, pues está jugando la vida. Pero entonces decía usted que más le gustaría a usted que se integraran, con lo cual no es una quimera, no es un imposible el que los musulmanes se integren, no lo descarta usted, podría ocurrir. Lo que pasa es que tenemos una idea siempre muy cortoplacista, queremos entender las cosas en los términos temporales de nuestra propia vida. El mundo existe desde que hemos nacido y hasta que nos muramos, y no lo vemos ni más allá ni más acá. Entonces, evidentemente es una maniobra a largo plazo. Hay que decir que esto no son situaciones nuevas. En 1500, 1501, cuando los reyes católicos dieron el decreto de obligar a los musulmanes de Granada a cristianizarse, a bautizarse, hubo unas resistencias muy fuertes, hubo la primera rebelión de las Alpujarras, y la vía era, evidentemente, y era lo que intentaban inducir, eran precisamente los matrimonios de morisca con cristiano viejo. Bueno, eso tenía dificultades, porque tampoco los cristianos viejos lo llevaban de muy buen grado, pero bueno, se hacía. Y eso habría sido una fórmula de integración. Lo que pasa es que en aquel tiempo no se intentaba la integración, se intentaba la asimilación pura y dura. Es decir, haciendo a los cristianos e integrándolos en 2 o 3 generaciones de manera absoluta, que no quedara ni rastro de que habían sido musulmanes sus antepasados. Esa era la idea en el siglo XVI. Eso no es la idea actual. La idea actual es que integración no significa asimilación. Lo mismo que hay ortodoxos rumanos a montones y nadie se mete con ellos y ellos no son ningún problema, o hay protestantes ecuatorianos, o hay ortodoxos rusos, sí, o hay gente de diversas religiones y no son ningún conflicto, o hay protestantes españoles. Hay 600.000 protestantes españoles. ¿Quién sabe quiénes son los protestantes españoles? ¿A quién le importa? Señor Fanjul, ¿qué pasó el 17 de agosto? ¿Cómo es posible que gente que vivía aquí se radicalizara y acabara cometiendo estos atentados? Gente que teníamos en nuestro propio suelo. Bueno, podría darle una contestación chusca, pero no sé. No diga, conteste lo que quiera. No, quiero decir que yo no estaba allí, no puedo saber exactamente lo que pasó. Pero lo que sí puedo decir, por eso digo que era una contestación chusca. Pero vamos a ver, esta pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo puede ser que gente que ha vivido aquí y que aparentemente estaba integrada y sacan a sus amigos, pues si venía con nosotros a las fiestas y tal? Bueno, eso es todo muy superficial, porque lo que pesa en una persona es la infraestructura mental y anímica y afectiva que ha mamado desde que era chiquito. Y eso lo han recibido en las familias. O sea que esto de que las familias no tienen nada que ver, hombre, no tienen nada que ver como autores de delito ninguno. Pero como remotos responsables de una ideología y de una forma de vivir y de ser y de una conducta, sí. Yo no me creo que un imán agarra a unos chicos durante 2 o 3 semanas, les lava el cerebro y ya está. Eso no es así. Lo que hay es una predisposición, no por supuesto que no de todos los musulmanes que hay aquí, ¿no? Es una obviedad decir que todos no son terroristas y que todos no son violentos, pues claro que no, vaya un descubrimiento. Pero lo que sí está claro es que hay una actitud sistemática, cerradísima a la integración con la comunidad mayoritaria. Es decir, se siguen poniendo aparte. Yo no tengo el menor problema, y ya le digo que no tengo ni con protestantes, ni con ortodoxos, ni absolutamente con ninguna religión. Vamos, incluso le digo, una de mis hijas está casada con un presbiteriano británico, que sería casi lo peor del mundo, ¿no? Pero no le están escuchando, están escuchando. Sí, creo que sí, el presbiteriano no. Hace usted bien. Pero bueno, el caso es que no tuve el menor problema en esto, ¿no? Ni el más mínimo problema, ni creo que casi ningún español actual tiene esta clase de dificultades, ¿no? En absoluto, no hay el menor conflicto. Ahora, digo que estas situaciones se están repitiendo desde que se intentó la cristianización por la brava en el siglo XVI hasta la actualidad, que están volviendo a través de la inmigración. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Pues evidentemente dando facilidades y no poniéndoles dificultades para que lo hagan. Por ejemplo, cuando una alcaldesa de un pueblo catalán, socialista ella, se dedica a perseguir y a machacar a una mujer musulmana porque se ha quitado el pañuelo, porque no va a la mezquita y porque anda en relación con quien le da la gana, entonces el imán del pueblo la acosa y la molesta. Y la alcaldesa socialista, en vez de proteger y apoyar a la mujer, lo que hace es también enchiquerarla.
¿Pero esto está ocurriendo, señor Fanjul? Esto ha ocurrido hace 3 o 4 años, no me lo estoy inventando. Si quieren, echamos mano de hemeroteca, pero vamos, es que no es el único caso en que las autoridades, por quitarse problemas, por cobardía, y aquí se mete a todos los partidos por igual, aquí no se salva ni uno, todos andan en la misma. Bueno, venga, abrimos el debate, no sé qué reflexiones, alguna pregunta, aprovechando que tenemos al señor Fanjul en la mesa. Kiko. Yo, en un más grande, no solamente en España, en Europa, y son desde hace décadas declaraciones de igual que sea Juncker, que Felipe González, que Solana, es decir, que el señor Obama o el señor Soros, que hablan de que la única viabilidad que tiene Europa como comunidad política, social y económica es, en vista del problema demográfico, es asumir grandes partidas humanas, dicen, de musulmanes. Felipe González hace 3 o 4 años no dijo, no, hay que ir con inmigración, pero es que dijo inmigración musulmana. Y la que se está produciendo, efectivamente, además, es la musulmana, camuflados como un fenómeno de refugiados, que los hay, efectivamente, pero los hay de todas religiones y de todo tipo de nacionalidad. Se ha producido en los últimos años en Europa una auténtica invasión. Hoy mismo ha dicho Víctor Orbán, sí, el riesgo de islamización de Europa es real. ¿Cuál cree usted que puede ser la solución, sin meternos en profecías, pero realmente va a ser capaz el sistema europeo, la comunidad europea, los políticos europeos, de integrar a grandes masas, grandes millones de musulmanes? ¿O el resultado previsible de eso es lo que dice el presidente de Hungría, la islamización de Europa? No, vamos a ver, yo no creo que se vaya a producir a medio ni a largo plazo una islamización general de Europa. Eso no lo creo. Es uno de tantos ogros que nos sacan a pasear. No lo creo que vaya a ocurrir eso. Pero, ¿por qué no se manejan? Pero eso ogro a pasear, en España no lo habrá oído nunca. Lo de la islamización, que hay un peligro de islamización, yo no se lo he oído a nadie. Yo tampoco lo oigo. En Austria, en Alemania mucho, pero en España no lo he oído. No, bueno, es que insisto en que hay que tratar de acercarse a estas cosas con información y con la cabeza fría. Vamos a ver, ¿por qué tiene que ser necesariamente inmigración musulmana? Primera pregunta. No, yo no lo sé. Digo porque dicen ellos. Estoy contestando. Cuando alguien, un alto financiero, un político, dice no hay más solución que, hay que ponerse a temblar y no creerse una palabra de lo que diga a continuación. Porque siempre hay otras alternativas. Primero, puede haber inmigrantes de otras procedencias. Pueden venir de Sudamérica, ¿por qué no? Supone que también querrían venir. Pueden venir de Europa del Este. Y sobre todo hay una cosa que yo, aunque no soy demógrafo y aunque no me dedico a eso exactamente, pero lo he pensado y creo que no soy el único. ¿Y por qué no se incrementa la natalidad? ¿Por qué no se fomenta la natalidad de una manera razonable, racional y posible? Porque eso no es imposible. Pero claro, resulta que esto es un asunto que ya ni se habla de ello. Y hasta los gobiernos de derechas lo dejan de lado. No, eso es una utopía, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Claro que se puede. No se puede mañana, pero se puede a un plan de 40, 50 años. Claro que se puede. A mí me gustaría preguntarle si cree que los terroristas se inspiran más en los hadices o en el Corán, y por la lealtad dividida de los chicos que murieron en Cambrils, y la diferencia con el que escapó de Barcelona. No entiendo bien. O sea, que si el terrorismo se basa más... ¿En los hadices o en el Corán? Bueno, yo creo que un poco en todo, pero generalmente las normas y las ideas más crudas y más rechazables de estos terroristas, o de la Sharia, vaya, sobre todo proceden del hadith más que del Corán. Pero se basan en las dos cosas. Se basan en cualquier anécdota que les venga al pelo, la interpretan como les parece, una anécdota atribuida a Mahoma, sea verdadera o no, que eso sabe Dios, aunque hay un corpus más o menos aceptado, pero no les voy a marear ahora con filologías. Pero lo otro que decía que ¿por qué? La diferencia entre... No creo que haya diferencia, es que uno se escapa y los otros no. Bueno, parece que los otros no eran tan conscientes a lo mejor de yo que... no sé, es que ahí habría que ver los detalles policiales, de la acción policial, cómo se desarrolló. Realmente los que atropellaban en Cambrils querían morir,
pues no está tan claro. A lo mejor es simplemente que la policía pues actuó como debía actuar. Roch. Simplemente. A ver, lo que ha comentado usted de la integración a mí me parece un poco complicada, viendo cómo es el Islam actual, ¿no? Porque el Islam yo creo que ha tenido, y esto lo sabrá usted mucho mejor, otras épocas un poquito más brillantes, más intelectuales, no lo sé. ¿Quién dijo? Creo que fue Gaddafi que dijo, conquistaremos vuestro continente con el vientre de vuestras mujeres. No, fue Boumediene, pero da igual. Pero bueno, alguien dijo eso y ese era un poco el objetivo, ¿no? Es decir, que la integración es difícil. Yo creo que también esto se ve en otros países europeos donde hay más población musulmana, que creo que era en Rotterdam, que ya hay algún concejal, y han conseguido que en el teatro ya haya una zona para hombres y otra para mujeres. O sea, aquí en España se dice esto, de momento no, pero dentro de poco, cuando ya tengan un porcentaje tal, harán su partido o se unirán a algún partido y tendrán ya un peso. Y habrá que decir, bueno, pues las piscinas, en fin, solo para hombres, para mujeres, esto... Pero vamos a ver, en esto tenemos mucho que decir los españoles vivos. Es decir, ¿nos dejamos o no nos dejamos hacer esto? Cuando en un pueblo de la Sierra de Madrid, ya se ha planteado eso de las piscinas, cuando en un pueblo de la Sierra de Madrid se dejan imponer una normativa de esa clase, es la población del pueblo la responsable, por no exigir a los responsables municipales que no permita tales cosas, tales aberraciones, de que haya horarios de mujeres y horarios de hombres. Pero cuando el número de musulmanes sea superior al de residentes españoles, porque en Cataluña ya hay pueblos donde hay más musulmanes. Pero es que un pueblo no está aislado en el conjunto de la provincia o de la autonomía en la actualidad, ¿no? O del Estado. Y habrá unas normativas superiores a las del pueblo que se pueden aducir y se pueden utilizar. Es que son cosas sencillamente inadmisibles. Pero señor Fanjul dice que es culpa de los que estamos vivos, pero claro, lo más suave que le van a llamar, como se ponga esto, es islamófobo. Lo más suave que le van a llamar. ¿Pero por qué? Porque hay mucha Yo le digo que incultura. es lo que está... probablemente por eso. Bueno, yo le digo que es lo que le van a llamar. Yo no sé si lo... bueno, yo le digo, y claro, y fascista y cualquier otra cosa que le pueden llamar por todo eso. Señor Fanjul, es que me extraña que le sorprenda este tipo de calificativos. Vamos a ver, no me sorprende nada porque hace muchos años que no me importa nada este tipo de historias. Y por eso es por lo que soy libre y puedo decir lo que me parece. Bien. Bueno, yo sé que la independencia sale cara, lo sé muy bien, en mi propia carne. Pero, bueno, es una elección. Pero bueno, esto es una cosa personal mía que no tiene la menor importancia. Pero, me parece interesante. Pero mire usted, es que no creo que el decir que somos nosotros los responsables, pero si es que no hay que perseguir a los musulmanes, simplemente hay que mantener las normativas que existen. Las normativas vigentes, la Constitución, las leyes, las normativas consuetudinarias, los hábitos del pueblo ese que estoy hablando de la Sierra de Madrid. Pero es que no hay que hacer nada extraordinario. Simplemente es que no hay que ceder ante las invasiones. No hay que ceder lo que ha hecho. Pero hay una cosa que es lo que pasa es que lo cómodo para un país como el nuestro, lo cómodo siempre es ceder. Como sabe usted, hoy ha condenado a Hungría y a Eslovaquia por negarse a acoger más refugiados y más inmigrantes musulmanes. Mientras en España, aquí, no sé qué político en la comunidad de Castilla y León haya propuesto recoger esos refugiados y repoblar Castilla y León. Ya. Claro, si usted repuebla localidades con millones de musulmanes, tal y como... No se puede decir, pero usted no quiere hacerlo, los españoles, yo tampoco, desde luego. Por eso estoy aquí, entre otras cosas, para hablar de estas cosas, que es lo que me preocupa. Pero es que si eso los políticos europeos y los políticos españoles quieren hacerlo y tienen el apoyo de las grandes empresas, por ejemplo, el consejero delegado de Airbus dijo, hay que traer a los refugiados que vienen, esos 20 millones y más. Lo único que hay que hacer es acabar con el salario mínimo. Es decir, si los multinacionales europeas, dirigentes europeos de un partido y de otro, como usted decía, a nivel europeo sí hay respuesta. Hay respuesta en Austria, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Hungría y en Polonia, por supuesto. Pero en España, es decir, ¿y van a imponer eso? ¿Y van a imponer esos 3 millones? Bueno, usted puede decir, la responsabilidad es nuestra, bueno... Y no hay que hacer nada a los musulmanes. En Cataluña se ha hecho, ¿eh? Pero es que contesta la islamización de España, yo veo más cercana a la islamización de Cataluña que su independencia. Contesta a Serafín y luego le damos paso a Sergi. Bueno, vamos a ver, yo quiero hacer una aclaración. Esto de que se me pueda considerar islamófobo me parece un chiste absurdo, porque he dedicado toda mi vida profesional al estudio y la difusión de la cultura árabe y de la literatura árabe. Y tengo ahí un montón de trabajos publicados, de traducciones, de obras importantísimas de la literatura árabe.
¿Pero se le han llamado? ¿Le han calificado esta...? Pues no lo sé, no lo sé. Yo no me... Es que yo no ando en esas cosas de internet y de... No, está claro que está por encima de... No, es que no puedo perder el tiempo con esas cosas. Bien. Entonces, le digo, es que me parece, no sé, un poco absurdo que se me llame a mí islamófobo, porque además, en definitiva, lo que estoy defendiendo son los derechos de los musulmanes como individuos. Estoy defendiendo el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad de esos musulmanes en España, que no lo quieren entender así, o los musulmanes, algunos musulmanes, o españoles, o chinos, pues yo qué sé, es problema suyo. Pero yo estoy defendiendo los derechos de esa gente. Sí, Sergi. Yo tengo una curiosidad, porque en Cataluña, como usted ha citado, en algunas poblaciones tenemos una muy amplia comunidad musulmana, que bueno, que toda esta inmigración vino en buena parte propiciada por el gobierno de la muy católica familia Pujol, sobre todo de la muy católica Marta Ferrusola, que realmente promocionó ese tipo de inmigración para evitar que la migración fuera hispanohablante y por lo tanto tener una migración, según ellos, más fáciles de convertir a lo que ellos querían. Pero claro, como usted también ha dicho, los musulmanes son unas personas que son una comunidad muy fuerte, muy cerrada y que por lo tanto esta integración que ellos pretendían se podía conseguir a medias, dado que ellos tienen su propia personalidad, que es realmente muy, muy potente y con mucha historia. ¿Ustedes creen que evaluaron mínimamente los riesgos que podría haber atrayendo masivamente ese tipo de inmigración? ¿O simplemente fue una especie de, venga, hagámoslo sin pensar demasiado, como tantas cosas que se han hecho en Cataluña? Pues sí, efectivamente creo que fue una decisión tomada muy a la ligera y a partir de lo que decía al principio, de que sí que hay un desconocimiento muy grande de la capacidad y de la fuerza de cohesión del Islam. Y pensaban que en todo caso, bueno, como eso será dentro de 30 años, pues el problema ya no lo tendremos nosotros, ¿no? Y en todo caso, pues son inmigrantes que no hablan castellano y que se les podrá adoctrinar con más facilidad, que es lo que han hecho, evidentemente. Bueno, don Serafín, ¿cómo se lucha en esta guerra que nos ha declarado, digamos, el terrorismo islamista, el yihadismo? Porque no es evidentemente una guerra de tanques, de bombarderos, ¿no cree? ¿Cómo se le combate? Si es que lo llama usted guerra, si me permite la expresión. Sí, sí que se puede llamar guerra, porque ¿cómo se combate? Pues ya lo he dicho antes, pues a través de la policía, de los servicios de información, de si hace falta alguna ayuda más de las Fuerzas Armadas, por supuesto del aparato judicial y sobre todo de la aplicación de las leyes, pero sin ningún titubeo y sin ningún complejo. El complejo sería que yo, cuando me preguntan aquí o en otro sitio, me tuviera que callar o morder la lengua para que alguien no me llame islamófobo. Pues mire, llámeme lo que quiera. Si le tengo cerca, pues ya le contestaré, y si no, pues no me importa porque ni me entero. Está usted en la televisión de los desacomplejados, o sea que le damos la bienvenida para que venga usted las veces que quiera, porque aquí estamos muy curtidos en esto, ¿no? A Cristina, todo lo que le llaman, fíjese que Cristina está participando últimamente como mujer que es de la cabeza a los pies en programas feministas y demás, y nadie concibe que tenga una opinión diferente a la dominante. Y en esto del Islam ocurre lo mismo. Las mujeres. Fíjese en Barcelona, el 17 de agosto, en la manifestación, ¿qué le pareció? Junto al rey y Rajoy, en vez de una víctima, una ciudadana musulmana que probablemente no tenga nada que ver, pero... Había dos. Bueno, pues dos, ¿qué le parece? Es que eso, pues desde luego, es no entender lo que pasa. Mire usted, yo en esa manifestación y en la lectura de los manifiestos, luego, yo saqué la conclusión con los manifiestos que en Cataluña toda la población es femenina, no hay hombres, porque hablaron dos mujeres y incluso la que traducía con mímica era también otra mujer. O sea que en Cataluña entonces solo hay mujeres. Digo, pensando desde el punto de vista de esta gente aficionada a las cuotas, ¿no? A las cuotas por sexo. Y en cuanto a la cabecera esa o pseudo cabecera de la manifestación, pues también debe ser que en Cataluña la población musulmana es mucho mayor de lo que yo pensaba, porque no solamente estaban estas dos mujeres, es que había más hombres, había más. Lo que pasa carteles que no, contra la islamofobia, carteles contra la islamofobia, que yo sepa no fueron los autores de los atentados. No se sabe, ya no se sabe. Y no sé, no había ni una sola alusión al terrorismo, ni al terrorismo islámico, ni a las víctimas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por una última... Brevemente, o sea, telegráfica la pregunta, la figura del converso y sobre todo de la mujer conversa. Es decir, ese día en la manifestación se vio a una mujer catalana, nacida en España, que hablaba de que, bueno, que había descubierto un mundo nuevo con el Islam, etcétera, etcétera. En Estados Unidos también está pasando muchísimo. Y muchas veces... ¿Y la pregunta cuál es? Muchas veces es el más radical, muchas veces son los más radicales. Es verdad que a veces los conversos son los más radicales y los más extremistas. Ahora, en el caso de mujeres, pues es posible que tenga algún tipo de
sentirse influenciada por algún aspecto afectivo, sentimental. También puede ser hombres, pero como el caso contrario de matrimonio de musulmana con no musulmán es muy raro, pues es más difícil que se pueda presentar eso. Don Serafín, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. ¿Qué tal? ¿Se la pasa usted bien? Sí, ya sí, por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que ha sido muy interesante y Breve, ha entretenido muy mucho a breve. los espectadores, pese a que entiendo yo que tenían un cierto nivel de hartazgo de hablar de todo esto, pero es que hay que dar esa batalla. Y encima usted, que es un desacomplejado, ¿quién mejor para darla, no? Bueno, a lo mejor no soy tan desacomplejado en otras cosas. Pero por lo menos en esto sí. No me elogie más de la cuenta. Que le agradezco enormemente que haya estado esta noche en el Catalagua. Nos vamos con esa noticia de última hora, y es que el gobierno catalán en pleno, presidido por Carles Puigdemont y su número 2, Oriol Junqueras, ha firmado finalmente ese decreto de convocatoria del referéndum de la independencia para el próximo 1 de octubre. Retirando la bandera de España. Los independentistas ya han echado toda la carne en el asador. Ahora le toca responder al gobierno o que pase, que se demos y sea el Tribunal Constitucional el que decida, el que impida que se lleve a cabo ese referéndum ilegal. No hay tiempo para más. Nos despedimos. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado en el Catalagua. Encantado. Es un placer siempre estar aquí en un sitio de libertad. Buen viaje de vuelta. José Luis Roig, gracias, buenas Gracias noches. a ti. Buenas noches. Cristina Seguí, lo mismo digo, gracias. Buen viaje de vuelta a Valencia, tu tierra. Y Kiko Méndez Monasterio, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias, Gonzalo. Gracias y buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el Catalagua para informarse en un día tan importante como hoy, con dos noticias muy relevantes. El desafío catalán, que ya va cogiendo velocidad de crucero, y el asunto del islamismo en nuestro país. Mañana más Catalagua a las 10 de la noche. Hasta mañana. Adiós.